¿Alguna vez te has preguntado por qué México es como es actualmente? Porque hablamos español, pero también existen decenas de lenguas indígenas que aún conservan tradiciones ancestrales. ¿Por qué celebramos el Día de Muertos, una festividad reconocida mundialmente por su riqueza cultural? ¿O por qué nuestras ciudades tienen enormes catedrales junto a vestigios arqueológicos que narran nuestro pasado? En este video reportaje vamos a recordar tres momentos fundamentales de la historia de México. Primero, conoceremos el desarrollo de las civilizaciones prehispánicas y su enorme legado cultural. Después analizaremos la conquista y el periodo virreinal, que transformaron profundamente la sociedad. Y finalmente veremos cómo toda esa herencia sigue presente en nuestra vida diaria y costumbres. Muchas de las respuestas se encuentran en nuestra historia, una historia que comenzó mucho antes de la llegada de los españoles y que fue transformándose a través de los distintos acontecimientos que dieron forma a nuestra identidad como país y sociedad multicultural. Acompáñanos en este recorrido para descubrir cómo miles de años de historia construyeron el México que conocemos hoy y explican gran parte de nuestra diversidad. Mucho antes de que existiera México como nación, este territorio ya estaba habitado por pueblos que desarrollaban grandes conocimientos y formas complejas de organización política, económica y religiosa. La época prehispánica es el periodo más largo de nuestra historia y abarca miles de años. Durante miles de años diferentes grupos humanos fueron evolucionando gracias a un descubrimiento que cambió a la agricultura, base del desarrollo y la sociedad. El cultivo del maíz permitió que muchos pueblos dejaran de ser nómadas y comenzaron a establecerse en comunidades permanentes, más organizadas y más productivas. Con el tiempo surgió una gran región cultural llamada Mesoamérica, reconocida por su riqueza cultural. Aunque estaba formada por diferentes pueblos, muchos compartían creencias religiosas, técnicas agrícolas, como también calendarios y formas de organización social, que por supuesto facilitaron su desarrollo. Entre las primeras grandes civilizaciones destacaron los olmecas, considerados pioneros del desarrollo mesoamericano. Se desarrollaron principalmente en las actuales regiones de Veracruz y Tabasco. Aprovecharon los recursos naturales disponibles. Son considerados la cultura madre de Mesoamérica porque influyeron en muchas civilizaciones, posteriormente mediante reconocidos artísticos y religiosos. Durante esta época destacó Teotihuacán, una ciudad planificada con importantes avances arquitectónicos. Esta enorme ciudad llegó a ser uno de los centros urbanos más importantes del mundo antiguo, atrayendo poblaciones de diversas regiones. Sus impresionantes pirámides siguen siendo un símbolo de grandeza mesoamericana y del ingenio humano. Al mismo tiempo, florecía la civilización maya, reconocida por sus importantes aportaciones científicas. Posteriormente surgió el Imperio Mexica, una de las civilizaciones más poderosas de Mesoamérica. En 1325 fundaron México Tenochtitlán, sobre una isla en un lago de Texcoco, siguiendo sus creencias religiosas. Gracias a su organización militar y política lograron expandir su dominio sobre gran parte de Mesoamérica y controlar importantes rutas de comercio. También desarrollaron innovaciones agrícolas, como las chinampas, que les permitían cultivar sobre el agua y alimentar a una población muy numerosa de manera eficiente. Mientras las civilizaciones mesoamericanas alcanzaban un gran desarrollo, el otro lado del océano estaban ocurriendo cambios importantes que modificarían la historia mundial. Europa buscaba nuevas rutas comerciales y nuevas riquezas para fortalecer su economía y poder. Sin saberlo, ambos mundos estaban a punto de encontrarse y cambiar para siempre. Durante el siglo XV, las rutas comerciales tradicionales entre Europa y Asia se volvieron más difíciles debido a la caída de Constantinopla y cambios políticos importantes. Por esta razón, varios países comenzaron a buscar nuevas rutas marítimas para ampliar sus oportunidades comerciales. En 1492, Cristóbal Colón realizó un viaje financiado por los Reyes Católicos de España, iniciando una nueva etapa histórica. Aunque pensó que había llegado a Asia, en realidad había llegado a un continente desconocido para los europeos, transformando la visión del mundo. A partir de ese momento comenzaron las expediciones hacia América y el intercambio entre continentes. En 1519, Hernán Cortés llegó a las costas mexicas con una expedición española.
Al llegar descubrió que muchos pueblos estaban inconformes con el dominio mexica y buscaban aliados. Por eso decidió establecer alianzas con grupos como los tlaxcaltecas y los empoaltecas para fortalecer su avance. Una figura muy importante durante este proceso fue Malintzin, conocida como la Malinche, intérprete y mediadora cultural. Gracias a su conocimiento de diferentes lenguas, ayudó a establecer comunicaciones entre españoles e indígenas, facilitando negociaciones y acuerdos. El 8 de noviembre de 1519, Cortés y sus aliados llegaron a Tenochtitlán, una ciudad impresionante para los europeos. Moctezuma II recibió pacíficamente a los visitantes siguiendo protocolos diplomáticos de la época. Sin embargo, las relaciones entre ambos grupos pronto se volvió tensa por diferencias políticas y culturales. Meses después, ocurrieron enfrentamientos que terminaron provocando una rebelión dentro de la ciudad y un conflicto abierto. Uno de los acontecimientos más recordados fue la Noche Triste, símbolo de la resistencia mexica. Los españoles intentaron escapar de Tenochtitlán, pero fueron descubiertos y sufrieron grandes pérdidas humanas y materiales. Parecía que la victoria sería para los mexicas y sus defensores, pero la historia tomaría otro rumbo debido a diferentes factores. Poco después apareció un enemigo mucho más peligroso que cualquier ejército, la viruela. Esta enfermedad, desconocida en América, provocó miles de muertes entre población indígena y alteró profundamente la sociedad. La epidemia debilitó enormemente a Tenochtitlán, reduciendo su capacidad de resistencia. Finalmente, después de meses de combate de un largo sitio, la ciudad cayó el 13 de agosto de 1521. Con este acontecimiento comenzó una nueva etapa de nuestra historia y una profunda transformación cultural. Durante este periodo surgió una sociedad organizada mediante un sistema de castas que establecía diferentes sociales. En la parte más alta se encontraban los peninsulares, nacidos en España. Después estaban los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Más abajo, los mestizos, posteriormente los indígenas. Y finalmente los africanos esclavizados y sus descendientes. La posición social de una persona dependía en gran medida de su origen y limitaba muchas oportunidades. Esta desigualdad generó tensiones que con el tiempo influirían en la búsqueda de la independencia y en importantes cambios políticos. La minería se convirtió en la actividad económica más importante y generó grandes riquezas. Ciudades como Zacatecas y Guanajuato crecieron gracias a la extracción de plata y atrajeron numerosos habitantes. También se desarrollaron grandes haciendas agrícolas y ganaderas para abastecer a la población. Mientras tanto, el comercio conectaba a Nueva España con Europa y Asia mediante extensas rutas marítimas. La famosa nao de China transportaba productos desde Filipinas hasta Acapulco y favorecía el intercambio cultural. Gracias a esta ruta llegaban sedas, porcelanas y especias asiáticas muy apreciadas en la época. Aunque la conquista transformó profundamente la vida de millones de personas, las culturas indígenas nunca desaparecieron por completo y conservaron numerosas tradiciones. Con el paso del tiempo ocurrió un proceso conocido como sincretismo cultural. Esto significa que elementos indígenas y españoles se mezclaron para crear nuevas expresiones culturales, religiosas y artísticas. Actualmente seguimos viendo esa herencia en muchos aspectos de nuestra vida y costumbres cotidianas. La gastronomía mexicana continúa basándose en el maíz, el frijol y el chile, ingredientes fundamentales desde tiempos antiguos. Las tortillas, los tamales y el mole tienen raíces prehispánicas que siguen vigentes. Muchas palabras que utilizamos diariamente provienen del náhuatl y enriquecen nuestros idiomas. Palabras como chocolate, aguacate, tianguis y apapachar son ejemplos claros de ello. También podemos observar la influencia virreinal en nuestras ciudades y espacios públicos. Las plazas centrales, las catedrales y numerosos edificios históricos fueron construidos durante esa época y forman parte de nuestro patrimonio. Incluso muchas celebraciones actuales combinan tradiciones indígenas y católicas, reflejando el mestizaje cultural. El Día de Muertos es probablemente el ejemplo más conocido y representativo de esta mezcla cultural. Después de recorrer estos 3 momentos históricos, podemos entender que México no surgió de un solo acontecimiento ni de una sola cultura. Las culturas prehispánicas nos dejaron conocimientos, tradiciones y formas de ver el mundo que todavía permanecen vigentes. Y aunque muchas cosas han cambiado, gran parte de ese pasado sigue presente en nuestra comida, nuestro idioma, nuestras celebraciones y nuestra forma de entender quiénes somos como nación. Nuestra identidad es el resultado de miles de años de historia, de grandes civilizaciones, de encuentros culturales, de conflictos y de transformaciones sociales que continúan influyendo actualmente. La conquista y el virreinato transformaron profundamente la sociedad y dieron origen a nuevas expresiones culturales que aún forman parte de nuestra identidad nacional.
A continuación tenemos una entrevista. Ahora que hemos conocido parte de la historia de México desde la época prehispánica hasta el periodo virreinal, queremos profundizar más en estos temas con la ayuda de nuestro profesor. Muchas gracias por acompañarnos. Cuando hablamos de las culturas prehispánicas, normalmente pensamos en los mexicas o los mayas, pero desde su punto de vista, ¿qué fue lo más importante que nos dejaron estas civilizaciones? Bien, está bonita la pregunta. Las culturas prehispánicas como mayas, como mexicas e incas alcanzaron un desarrollo asombroso, comparable con el viejo mundo. Podemos ver los logros científicos y sociales, como la astronomía y calendarios, que desarrollaron calendarios más precisos que el juliano, usado entonces en Europa, ¿no? Conocían los ciclos de Venus a la perfección y predecían eclipses con enorme exactitud. Entonces vemos las matemáticas también. El uso del cero posicional fue un descubrimiento independientemente complejo, logrado solo por pocas culturas en la historia. El urbanismo y la ingeniería también construyeron metrópolis monumentales como Teotihuacán, Tenochtitlan, Machu Picchu. Y sobre la agricultura y ecología también implementaron técnicas agrícolas sumamente eficientes y sostenibles, como el sistema de milpas o las chinampas, que soportaron las densidades de población altísimas. ¿Por qué cree que el Imperio Mexica pudo ser derrotado por un grupo relativamente pequeño de españoles? Bien, la derrota del Imperio Mexica no fue solamente obra de unos pocos españoles, sino el resultado de una guerra que fueron de los europeos, que actuaron como la fuerza dirigente de una vasta coalición. Esa fue una parte. Ahora, logró la victoria ese grupo por las alianzas indígenas que hubieron, el impacto de enfermedades, las diferencias tácticas, la tecnología militar que había en ese entonces. El factor fue cuando hubo alianzas con pueblos sometidos, pues, el descontento generalizado, el ejército aliado, el impacto de las enfermedades que hubo, como la vulnerabilidad biológica, que era muy diferente. Cuando vinieron los españoles, nos cuenta la historia que trajeron enfermedades. Entonces eso es lo que hizo que diezmó un poco, pues, la capacidad de fuerza de los indígenas. Muchísimas gracias, le agradecemos su participación y muchas gracias.